A ver, yo le voy a decir primero que nada que no lo dijo el presidente ni los seguidores del presidente, lo dijo The Banker, que es una publicación de Financial Times. Entonces yo creo que ese tema tiene que verse en esa dimensión. El segundo es que voy a devolverme un poquito más atrás. Cuando el gobierno anterior hace el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tiene dos componentes, un tema de contención del gasto y un tema de aumento de ingresos. Y por eso se envían a la Asamblea Legislativa proyectos de ley que se estaba asumiendo que pudiesen aumentar la recaudación en 0.75 del PIB. Eso no ocurrió. Y no ocurrió por dos razones. La primera es porque el gobierno en su campaña había dicho que no iba a subir los impuestos. Además, había una situación en la Asamblea Legislativa en donde políticamente era inviable subir impuestos. Pero lo importante era cumplir con el acuerdo del fondo, y eso es lo que reconoce el fondo, lo reconocen las calificadoras y lo reconocen en general todos los organismos multilaterales. ¿Qué queremos decir con esto? La ruta de consolidación fiscal era un objetivo de política pública. El gobierno desde el día 1 venía enfocado en un elemento básico, era crear superávit primarios de manera consecutiva para asegurar reducir la relación deuda-PIB por debajo del 60%. ¿Por qué es importante esto? Por dos razones fundamentales. Porque salimos de la parte más gravosa de la renta fiscal, vamos a poder tener espacio para poder asegurar un mejor gasto, un gasto un poquito más amplio, pero también un mejor gasto. Y el segundo tema es que liberamos el gasto de capital. ¿Por qué es importante liberar el gasto de capital? Por una razón, porque este país crece a través de créditos internacionales. Casi todas las carreteras de este país se hacen a través de créditos de gobierno central. Casi toda la infraestructura pública se hace a través de créditos de gobierno central. ¿Y por qué son importantes? Porque el crecimiento económico que tenemos que, digamos, proyectar también es sostenido. La única manera de asegurar una reducción consistente de la pobreza y del desempleo es a través de crecimiento económico. Y un requisito sine qua non es la infraestructura pública. Entonces yo creo que nosotros tenemos muchísima claridad en eso. En el tema del déficit financiero, obviamente va a seguir incrementándose por una simple razón. Y ahí me lleva a la otra pregunta que hizo usted. Nosotros tenemos un sistema tributario arcaico, para decirlo bien. Un sistema que es territorial, pero adicionalmente a eso es cedular. Eso quiere decir que cuando hay una expresión de renta, hay que crear una nueva cédula y cobrarlo. Cuando la gente habla de la reforma del 2018, tiene que enfocarse en algo que es bien importante. Desde el punto de vista de, digamos, la parte más general, fue convertir el impuesto de ventas en un impuesto al valor agregado y se amplió la base completamente. Ahí se crearon algunas exclusiones. Pero en el tema de renta, lo que se hizo fue crear una nueva cédula, la renta de capital. Pero, por ejemplo, en este país, las rentas extraterritoriales, aunque sean de fuente costarricense, la Asamblea Legislativa las excluyó. Pero la pregunta es, ¿por qué excluir las rentas de fuente costarricense extraterritorial si los costarricenses que tienen esas rentas viven en este país? Si esos costarricenses también hacen uso de las calles, hacen uso de los juzgados, ¿no? Hacen uso de los registros públicos. Ese es un problema grave. Entonces, lo que yo quiero decir es que es necesario, por un lado, continuar con la disciplina fiscal, pero por el otro, hacer nuestro sistema tributario más justo, más equitativo, pero sobre todo progresivo, en donde los ricos paguen como ricos y los pobres paguen como pobres. Ministro, volviendo al principio, ¿cuáles son esas cifras que le permitió o le procuró elogio del Fondo Monetario Internacional? ¿Me puede mencionar? A ver, hay tres elementos importantes. El primero es el crecimiento de la economía. Crecimos del 2020 al 2024 un 5%, y si tomamos el periodo de gobierno y cogemos de inicio diciembre del 2021 a diciembre del 2024, crecimos 4.6. Esto es importante porque crecimos más rápido que el mundo
más rápido que Latinoamérica. Y voy a darte cifras. En el caso de Latinoamérica, si nosotros excluimos a Guyana, que encontró petróleo, creció un 2.9. Y en el caso de la OCDE, creció un poquito menos de 2%. ¿Y Dominicana? ¿Perdón? Dominicana, que estaba creciendo mucho. Sí, claro, pero eso está en el promedio. Lo que quiero decir es que Costa Rica consistentemente tiene un crecimiento en estos años. En el caso del superávit primario, por tercer año consecutivo tuvimos superávit primario. ¿Y qué es superávit primario? Es que cuando usted llega y coge todos los gastos, le resta intereses y lo compara con los ingresos que tuvimos, nos alcanzó para pagar todos esos gastos y una parte de los intereses. O sea, cada vez nos endeudamos menos para poder hacerle frente al pago de intereses y la deuda, porque lo que ha venido ocurriendo a lo largo de los años anteriores, cuando no ha habido superávit primario, significa que yo me endeudo para pagar los intereses. Ya no lo estoy haciendo completamente. Ministro, pero esa óptima cifra fiscal es a costa de reducción del gasto. Por ejemplo, en la Asamblea se han quejado mucho de la reducción o menos crecimiento en educación. Hablan del tema de becas de Avancemos y de mayor inversión en seguridad que no se puede dar. Mire, aquí han pasado dos cosas. Por un lado, es un tema de eficiencia del gasto. Voy a decirle dos situaciones importantes. El gasto en términos nominales viene creciendo. La discusión aquí siempre se ha centrado en el presupuesto de educación con respecto al PIB. Pero resulta que el PIB, otra vez, no tiene ninguna relación con los ingresos tributarios. Entonces, ¿cuál es el sentido de decirlo? El segundo tema, cuando aquí hubo más, digamos, un presupuesto más alto en relación con la deuda, ¿usted sabe cuáles eran la subejecución del presupuesto de educación? Por encima de 200.000 millones de colones. El año pasado, 2024, la subejecución del presupuesto de educación fue de más o menos 31.000 millones de colones. Le voy a decir cuál es el problema. No más presupuesto significa mejor educación. Y eso es algo que hay que entenderlo. La misma OCDE lo dice, hay un umbral en donde los incrementos adicionales de presupuesto no aportan una mejora en educación. Y la mejora en educación la podemos medir de diferentes maneras, particularmente las pruebas PISA. ¿Por qué Costa Rica consistentemente ha estado mal en las pruebas PISA? Ni siquiera en el momento en el cual tenía una relación de deuda, de PIB, de relación presupuesto de educación al PIB más altas. Mire, yo le voy a decir que hay dos cosas que son bien importantes. En este país hay que entender algo. El cambio demográfico va a tener un impacto devastador sobre las escuelas. Cada año se cierran más o menos 20 escuelas porque no hay alumnos. Y entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con eso? Ministro, pero la queja es que hay menos becas Avancemos, por ejemplo. Hablas de 7.000. Mire, le voy a decir que hay tres temas ahí que tenemos que ver en el tema de becas Avancemos. Número uno, en este país todos estamos de acuerdo en que las becas se le den a los que están en pobreza extrema. Hoy se le dan a todos los que están en pobreza extrema. A toda la gente que está en pobreza, hoy se le da a todas las personas que están en pobreza. Lo que ha pasado es que hay un concepto de vulnerabilidad. Y ese concepto de vulnerabilidad es gente que no es pobre, que claro que tiene un riesgo, que puede ser que sea pobre si pasa algo, si se enferma un familiar o una cuestión de esas. Pero la pregunta es, ¿nosotros deberíamos hacer eso? ¿Deberíamos darle a todos? Entonces, ¿cuál es el concepto que hay detrás de eso? Hoy la educación es pública y gratuita. Las becas lo que están buscando es asegurar que la gente se quede. Y perdón, no todos tienen que tener esa necesidad para quedarse en educación. Hay objetivos que cumplir. ¿Y los excluidos no los hace vulnerables a la inseguridad, por ejemplo, a las pandillas, a las drogas? Mire, yo creo que aquí hay que separar dos cosas bien importantes. Uno no puede asegurar que eso es lo que está generando el tema de las pandillas. Los hace vulnerables. ¿Por qué? No.
Le voy a decir por qué. La vulnerabilidad no tiene que ver con pobreza. La vulnerabilidad tiene que ver con gente que es clase media baja y perdió el empleo. Pero si consigue empleo, ya no es pobre. Deberíamos estarle dando la beca siempre, o deberíamos usarla para mejores cosas. Y el país está creando empleo juvenil a propósito de este tema. Mire, yo creo que nosotros tenemos dos problemas ahí. Número uno, cuando uno llega y ve las estadísticas de cuál es la cobertura de educación, se da cuenta de que en educación escolar estamos al 90%, 95%. Cuando usted llega a colegio, de 1 a tercer año llega al 85%, pero después de tercer año llega al 50%. Entonces no es un tema de que no tengamos educación, es que los jóvenes no están terminando la educación y no es por el sistema. La pregunta es qué tan útil es esa educación y qué educación me permite a mí tener acceso a esos trabajos. Yo creo que por ahí hay que discutirlo de una manera más intensa y por eso yo creo que la educación vamos a tener que evaluarla. Voy a ponerle un ejemplo. Países que tienen una inversión con respecto al PIB similar a Costa Rica tienen mejor desempeño en PISA. ¿Eso qué significa? Sí, que la educación no está cumpliendo el objetivo y que hay que cambiar algunas cosas dentro de educación, no más presupuesto. Y te voy a conseguir las cifras. Tengo un cuadrito ahí que habla sobre el tema de educación y el desempeño. Y sobre todo es un tema de OCDE, una investigación de OCDE. Ministro, pero la queja también se extiende a vivienda, que hay reducción de impuestos. Perdón, este gobierno es el único que ha aumentado el presupuesto del Banco Hipotecario y la Vivienda. Y las cifras se lo pueden decir. 2023 nosotros tuvimos un presupuesto igual a los años anteriores. 2024 presupuestamos 124.000 millones y 2025 152.000 millones de colones. O sea, por favor, porque le voy a decir cuál es el engaño aquí. Hablan de cuántos bonos de vivienda se dan, cuánto ha aumentado el costo de las viviendas. No es un tema de presupuesto.